¿Qué tal, chicos? Buenas noches, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es David Alejandro Urrutia, soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y este video podcast lo grabo como parte de un ejercicio académico que estamos desarrollando en una asignatura que se llama Historia del Derecho Occidental. La semana pasada tuve la oportunidad de verme una película bastante interesante que se llama Victor Frankenstein. Esa película es protagonizada por Daniel Radcliffe. Es el mismo protagonista de Harry Potter, si lo identifican rápidamente. Bueno, me estaba viendo esta película y en algún punto pensé qué tenía que pasar o qué pasaba por la mente del, del director de esa película para construir una película de esa naturaleza, o sea, que abordara ese tema tan particular. Digamos, en la película, de alguna manera, además de otros temas que se abordan, lo que sucede es que hay un científico que es Víctor Frankenstein, y Víctor lo que hace es, a partir de partes de cuerpos humanos, de cadáveres, ¿cierto? Él crea una especie de monstruo, de ser humano inanimado, por decirlo de alguna manera, y a través de corrientes eléctricas él trae a ese ser siniestro a la vida, ¿cierto? Entonces yo pensaba un poco qué pasaba por la mente de este cineasta a la hora de construir esa película y me di a la tarea un poco de averiguar los orígenes de esta película. Y averiguando me di cuenta que esa película se basa en una obra, en una novela que fue escrita por Mary Shelley, ¿sí? Una escritora, digamos, muy importante de la tradición literaria inglesa, ¿cierto? Pero entonces de alguna manera me trasladé esa misma pregunta hacia la escritora y pensaba yo qué estaba pasando por la mente de Mary Shelley a la hora de construir una película de ese tipo, ¿cierto? Y es que lo particular de esta obra es que Mary Shelley la creó en 1818 y en ese momento en la historia de la humanidad nos encontramos atravesando un periodo que se conoce como el romanticismo. Este periodo que va entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿cierto? Ahora, para entender los orígenes de la obra de Mary Shelley hay que entender su influencia desde dos ópticas diferentes. Por un lado nos encontramos con la influencia que es de tipo científico, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la película y la novela, precisamente, se basan en un científico que está haciendo una serie de experimentos para traer a la vida a un ser a partir de cuerpos de personas fallecidas, ¿cierto? Entonces tiene todo ese corte científico la novela de Mary Shelley. Pero ¿qué era lo que sucedía para esa época? Para entender un poco cómo Mary Shelley trajo esos aspectos científicos a su novela. Hay que entender que para ese momento, en el romanticismo, desde el punto de vista científico, la humanidad se encontraba intentando responder, entre otras cosas, obviamente, a dos preguntas particulares, o a una pregunta en particular realmente. Y esa pregunta tenía que ver con el origen de la vida, y era ese principio vital, o sea, lo que daba origen a la vida. En un primer momento, dos científicos que son Hunter y Abernethy hablan de ese principio a la vida, pero desde el punto de vista de la sangre, ¿cierto? Entonces ellos piensan que ese fluido, ¿cierto?, humano, es lo que da origen a la vida, es base de ese principio vital, ¿cierto? De hecho, hoy en día, los estudios que se realizan sobre la sangre, las transfusiones de sangre, los estudios de célula madre, etcétera, toda esa rama de la medicina, de alguna manera sí tiene su raigambre en el fondo, en esa creencia de que la sangre es un principio vital, ¿cierto? Posteriormente, intentando obtener esa misma respuesta, aparecen dos científicos italianos, ellos de origen italiano, que son Luigi Galvani y Alessandro Volta. ¿Les suena un poquito los nombres de estos científicos? Volta, digamos, es el creador de la pila, ¿sí? De ahí las categorías de voltaje, por ejemplo, de voltio, ¿sí? Y Galvani es el que da origen a todo este movimiento, al galvanismo, etcétera, etcétera. Bueno, tanto Volta como Galvani pensaban que el principio vital, a diferencia de Hunter y Abernethy, que pensaban que era la sangre, estos últimos consideraban que el principio vital era la electricidad.
¿cierto? Entonces ellos concebían a la electricidad como ese principio vital. Sin embargo, desde una perspectiva un tanto diferente, en cuanto Galvani pensaba que efectivamente era un principio vital pero de origen interno, mientras que Volta pensaba que era un principio vital pero de origen externo. Entonces tenían una perspectiva completamente diferente. En el, digamos, en el impulso de sus teorías, Volta adquirió un mayor reconocimiento que Galvani, ¿cierto? Sin embargo, ellos dos hicieron este análisis sobre el principio vital y su origen en la electricidad. Posteriormente aparece otro científico que es Aldini, ¿cierto? Aldini piensa también que ese principio vital tiene su origen en la electricidad y empieza a hacer una serie de experimentos. Inicia haciendo experimentos con restos de animales, ¿cierto? Los somete a descargas eléctricas utilizando para ello la pila que tenía Volta, ¿cierto? La pila que había sido creada por Volta. Y los principios sobre esa estimulación que venían de aplicar choques eléctricos a los cuerpos, que era un poco el análisis que había hecho Galvani. Entonces lo que hace Aldini, que además de un dato en particular es sobrino de Galvani, empieza a hacer esa serie de experimentos. Como les decía, inicia con animales y posteriormente desea hacerlos con cuerpos humanos, pero fundamentalmente yo lo que siento era que Aldini intentaba traer a la vida un cuerpo de una persona que hubiera fallecido. ¿Se les parece eso un poco a la película de Frankenstein? Fíjense que lo que intenta hacer Víctor Frankenstein es traer a la vida un ser que está muerto, de alguna manera, porque aunque para Frankenstein era con partes de personas muertas, para Aldini era finalmente lo mismo, traer a una persona que estaba muerta a la vida, ¿cierto? Entonces fíjense que Aldini, cuando intenta hacer esos experimentos en Italia, se encuentra con una dificultad, y es que en Italia las personas o los cuerpos a los que Aldini podía tener acceso eran los cuerpos de las personas que habían sido ejecutadas, ¿cierto? Las personas que de alguna manera habían infringido la ley y habían sido condenadas a morir. En Italia esas personas morían en la guillotina. Entonces, obviamente, aunque Aldini quiso hacer experimentos con este tipo de cuerpos, pues tenía la dificultad, y era que finalmente lo que perseguía Aldini no era que el cuerpo se moviera, sino traer a la vida nuevamente a quien había fallecido, ¿cierto? Entonces, situación que era bastante difícil si el cuerpo no tenía cabeza, ¿cierto? Entonces, se traslada Aldini de Italia a Inglaterra. ¿En busca de qué? En busca de un cuerpo que tuviera esas condiciones, es decir, que hubiera sido una persona que hubiera sido de alguna manera condenada a muerte, una persona que hubiera fallecido y que además de eso conservara su cabeza, ¿cierto? Ahí es donde Aldini empieza a hacer una serie de experimentos, y yo particularmente considero que lo que hacía Aldini más allá de ciencia, porque se aplicaba unos principios científicos que ya les conté, lo que realmente estaba haciendo Aldini era un espectáculo, ¿sí? Un espectáculo de tal manera que Aldini lo que hizo fue en la puerta de Newgate, en Londres, convocó de alguna manera a algunos ciudadanos para que presenciaran un espectáculo, siquiera así es un espectáculo, y es que le entregaron un cadáver de una persona que había sido condenada a la horca, de apellido Foster, y Aldini lo que hizo fue someter a esa persona a descargas eléctricas. Y obviamente al someter el cuerpo a descargas eléctricas, el cuerpo empezó a moverse, sí, empezó a haber una estimulación ahí, y de alguna manera las personas que estaban presenciando ese acto sentían como si se tratara de una situación sobrenatural. Entonces fíjense que para esa época la ciencia no estaba completamente apartada de la metafísica, ¿sí? Aunque se consideraba o se hacían algunos análisis de tipo científico, la ciencia no era 100% epistemológica, no era 100% experimental. La ciencia de alguna manera también estaba permeada por aquellos principios de alguna manera supersticiosos o metafísicos que estaban presentes en la sociedad de aquel momento, ¿cierto? Entonces fíjense cómo todo eso que había sucedido desde el punto de vista científico pone a Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, en un entorno muy particular en el que de alguna manera da origen a la obra de la que venimos hablando. Ahora vamos también a conversar de esa otra influencia, porque si bien es cierto había una influencia desde el punto de vista científico que ya les conté, también había una influencia desde el punto de vista literario, ¿cierto? Y es que finalmente la obra de Mary Shelley es una obra literaria, de las más famosas de Inglaterra. Entonces, bueno, hablar de literatura en Inglaterra es definitivamente hablar de dos personajes muy particulares, que son Shakespeare y John Milton, ¿cierto? Shakespeare, obviamente desde el punto de vista de su análisis de la emocionalidad humana, de la tragedia humana, ¿cierto? Y John Milton
abordaba un poco esas particularidades de las emociones humanas, pero desde el punto de vista del héroe romántico. Otra una perspectiva un tanto diferente. De hecho, el héroe romántico, entre otras cosas, es Satanás, ¿no? Y esa lucha que tiene Satanás con Dios y ese estado de, de, de minusvalía, ese estado de menor capacidad que tenía Satanás frente a Dios, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy particular que podríamos hacer otro video hablando de ese tema. Pero en todo caso hablamos de esas dos influencias. Entonces fíjense que son unas influencias de corte muy de lo que se iba a empezar a vivir en la época del romanticismo, que era todo lo que tenía que ver con los sentimientos, con la emocionalidad, con la tragedia humana, etcétera. Estos escritores dan paso a tres escritores muy particulares en los que se fija Mary Shelley. Esos escritores son Blake, Coleridge y Woodworth. Esos tres escritores, digamos, obviamente habría muchos escritores, inclusive más famosos que los tres que les acabo de mencionar para aquella época, pero nos vamos a referir precisamente a estos tres porque son los tres que de alguna manera influencian a Mary Shelley para la construcción de su obra, que es de lo que venimos hablando en este video. Entonces, teníamos estos tres escritores que de alguna manera, sobre todo Coleridge y Wordsworth, eran escritores que de alguna manera eran considerados laquistas, ¿cierto? Laquistas por esa expresión lake, que significa lago en inglés, y es que precisamente ellos fueron escritores de esa época en la que se escribía un tipo de poesía denominada poesía paisajista, ¿no? Pero no era esa poesía que era descriptiva, pues, como un pintor que de alguna manera está pintando un paisaje, no. Era poesía paisajista en la medida en que analizaba esa introspección humana, esas emociones humanas, ¿sí? Esa desnudez, esa particularidad del ser humano, esa humanidad de la persona, del individuo, ¿cierto? Entonces estas personas hacen esos análisis desde este punto de vista literario, desde la profundidad del ser humano y terminan influenciando a Mary Shelley, ¿cierto? Entonces después de que tenemos estos tres autores que ya les mencionaba, que son considerados los que dan origen a este movimiento del romanticismo, de alguna manera para el caso particular que estamos hablando, porque como les he dicho, deben existir muchísimos más autores de un talante superior, pero estamos analizando esta obra particular de Mary Shelley, ¿no? Entonces Mary Shelley se basa en ellos, en la forma en la que estaban ellos abordando de alguna manera todo el aspecto literario en ese momento, especialmente la poesía, ¿no? Luego pasamos entonces a una influencia, más que influencia, una cooperación, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de esos autores que vivieron esa dinámica junto con Mary Shelley. Aquí estamos hablando de un autor muy particular, que es Lord Byron, ¿cierto? Lord Byron es amigo de Mary Shelley. De hecho, Lord Byron sostenía, según fuentes historiográficas, una relación con la hermanastra de Mary Shelley, ¿cierto? Ahí quiero hacer una paréntesis sobre este personaje, Lord Byron, porque es un personaje que despierta amores y odios. Despierta amores y odios porque en su natal Inglaterra es un personaje que suele ser bastante cuestionado. Es un poeta. Algunos estudiosos de la literatura, especialmente de origen inglés, hablan de Byron desde un punto de vista, digamos, en el que afirman que no era tan buen escritor, que su poesía era una poesía un poco básica, que su poesía era una poesía un poco sin innovación, que lo que estaba era recreando la poesía que se estaba desarrollando en ese momento, un poco chillona, usan esa expresión, suelen decir también con ello, ¿no? Hay otros como Goethe, por ejemplo, que si hablamos de la literatura alemana, que consideraba por el contrario que Lord Byron era todo un erudito de la escritura, ¿sí? Que era un prodigio de la literatura. Entonces, bueno, eso tiene diferentes perspectivas, especialmente por la forma en la que Lord Byron vivió su vida. Y es que Lord Byron fue una persona que se mostró, pienso yo, demasiado disruptivo para su época, ¿sí? Era una persona que tenía una apertura desde el punto de vista sexual bastante particular para la época. Se llegó a mencionar inclusive que tenía una relación incestuosa con su hermana Augusta. Entonces fíjense la particularidad de esta persona. Entonces obviamente en todo ese círculo social en Inglaterra pues terminó siendo una persona muy odiada. Luego se exilia de Inglaterra y termina muriendo en Grecia en todo ese proceso independentista que vivió Grecia en algún momento. Pero bueno, ese no es el caso en particular. El caso en particular es que Lord Byron, de alguna manera,
desarrolla todo su proceso literario a la par que Mary Shelley. De hecho, en 1816, cuando Lord Byron se traslada desde Inglaterra hacia Suiza, lo hace con la intención de encontrarse en una casa de verano que queda cerca a orillas del lago Le Mans en, en Suiza, precisamente porque se quería encontrar con Clara Claremont, que es hermana de Mary Shelley. Les había dicho yo que Lord Byron y Clara, hermana de Mary Shelley, tenían una especie de relación ahí, una cercanía muy particular. Pues se han encontrado estos personajes en esa casa de verano frente al lago Le Mans porque querían de alguna manera, entre comillas, pasar el verano sin saber ellos que ese verano en particular, el 1816, sería un verano más que verano-invierno, ¿cierto? Porque para esa época sucedieron una serie de situaciones a nivel geográfico, particularmente con la erupción de un volcán en Indonesia, que terminó afectando ese curso normal de las estaciones para Europa ese año, y ese verano fue larguísimo. Pero bueno, el punto es que se han encontrado estos personajes en esta casa de verano. Se encontraron, además de Lord Byron, Polidori, que era el médico de Lord Byron. Polidori es también un escritor. Algunas personas señalan que era un escritor muy regular, que no era que fuera muy buen escritor. Sin embargo, Polidori escribió una obra muy particular que es El vampiro, que posteriormente, con readaptaciones y modificaciones, terminaría originando todo este movimiento del vampirismo desde el punto de vista literario en obras que hoy conocemos como Drácula, por ejemplo. Entonces, se encontraron ahí en esa casa, además de Polidori, también estaba Percy Bysshe Shelley, que tenía una relación con Mary Shelley, que también era un escritor, un poeta muy famoso. De hecho, se llega a pensar que es mejor poeta Percy Bysshe Shelley que Lord Byron, particularmente por todo lo que ya habíamos conversado. Pero se encuentran ellos en esa casa de verano y en ese contexto, imagínenselos ustedes, ellos en una casa de verano, esperando que fuera verano, pero encontrándose con que realmente iban a tener un invierno muy largo, con unas condiciones climatológicas bastante particulares, y se pusieron a conversar sobre fantasmas, sobre los experimentos que venía haciendo Aldini, sobre todo, digamos, estos movimientos tan particulares desde el punto de vista científico, sobre todo lo que venía ocurriendo, ese análisis de la introspección humana, de los laquistas que venían influenciando. Entonces, todo eso conspiró para la construcción de un marullo literario muy particular que derivaría en que estos personajes se han puesto un reto, y el reto era escribir una novela de terror. Pues ahí salen dos novelas muy particulares, que es El vampiro, que ya les decía que es escrita inicialmente por Polidori, quien que moriría a muy temprana edad y no alcanzaría a ver lo que su obra lograría, en lo que su obra lograría llegar a convertirse. Y por el otro lado está Mary Shelley, que construye a partir de ahí la novela de Frankenstein. Mary Shelley ya había venido de alguna manera cocinando mentalmente lo que era esa novela, pero con ese encuentro que sucedió ahí, se marcó un hito para la construcción de esa novela. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la literatura no es casual. La literatura es vivencial. La literatura refleja el momento de la sociedad humana. En este caso en particular, Frankenstein, la novela de Mary Shelley, no es más que otra cosa que el producto de la sociedad de ese momento, ¿cierto? Entonces nos encontramos con una novela que ya les explicaba, donde un científico intenta a partir de cuerpos humanos reconstruir un nuevo ser y traerlo a la vida, es jugar un poco a ser Dios, han dicho algunos analistas de esa obra, ¿cierto? Y además de todo, cómo esa novela empieza a ser ese dualismo, ¿sí? Entre lo natural y lo no natural, lo moral y lo amoral, ¿cierto? Cómo empieza a hacer esos dualismos tan particulares en el ser humano, y cómo empieza Víctor Frankenstein cada vez a convertirse, él que es un ser humano, cada vez a convertirse más en un monstruo por su afán de querer de alguna manera generar vida, de crear vida, de creerse Dios. Y por el otro lado tenemos un monstruo que de alguna manera se va convirtiendo en un ser humano. Todo eso es producto de de esa, de esa humanidad despojada, de esa emocionalidad de la que veníamos hablando. Entonces, bueno, a mí me ha parecido muy buena la obra de Frankenstein de Mary Shelley. De hecho, la novela es mucho mejor que la película. Entonces les recomiendo mucho que se la vean. Guillermo del Toro este 2025 sacará una nueva adaptación de esa película. Vamos a ver con qué sale Guillermo del Toro, a ver si logra rescatar todo eso que quería traer Mary Shelley con su novela. Les agradezco mucho por ese espacio, espero que sea de provecho para ustedes, que se hayan divertido, que sepan de dónde viene esta maravillosa película
que les he estado contando y de esta novela, de esta escritora fantástica de la época del romanticismo de la literatura inglesa. Que tengan una feliz noche, cuídense mucho, chao.